arquitectura de las ideas y todo lo que está detrás. El podcast que trata de los temas que están detrás del diseño. Cómo surgen las ideas, cómo llegamos a ellas y cómo es su arquitectura. Todo esto y más a continuación. Quien les habla, César Figueroa y Moisés Ágreda. Episodio 18. Hoy comparte con nosotros Pedro Casani, diseñador gráfico, especializado en tipografía, ilustrador, docente. En pocas palabras, como él mismo le gusta llamarse, un comunicador visual. Hoy hablaremos con Pedro sobre su pasión por la letra. Pedro Casani es comunicador visual, venezolano, oriundo de Barquisimeto, Estado Lara. Sus comienzos se remontan en el año 1992. De manera autodidacta, sus conocimientos en la serigrafía, señalización, gigantografía e ilustración. En el 93 tiene la oportunidad de trabajar junto a José María González, el muy conocido Chema, como aerografista, formando parte del equipo que ambientó el edificio El Impulso. Cursó estudios profesionales de diseño gráfico en el Instituto CIDIC, donde aprendió de grandes maestros de la región como Uriel Castro, Félix Marcano, Marco Cáceres y Luis Covelo, entre otros. Empezó su experiencia laboral de la mano de la diseñadora brasilera María Ángela Azzolin. Simultáneamente es admitido en el proyecto de la Escuela de Formación para Docentes de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy, donde perfecciona su formación como diseñador integral de la mano de grandes maestros como el artista plástico Carlos Serpa, Santiago Paul, Nelson Garrido, Xavier Bermúdez, Carlos Quintana, John Moore y otras personalidades destacadas en el área artística y gráfica en Venezuela. Se gradúa con una mención honorífica. En el 2004 comienza como docente de tipografía y otras especialidades en el Instituto Antonio José de Sucre. Allí descubre su pasión por la letra. Organizó junto a algunos estudiantes del colectivo Grupo Gráfico congresos y exposiciones en distintas ciudades del país. En el año 2006 ocupa el cargo como director del Fondo Editorial UNEI, donde obtiene algunos reconocimientos del CENAL, Centro Nacional del Libro, por su trabajo gráfico en el campo editorial. Simultáneamente continuaba su labor docente en el área de tipografía e ilustración en la carrera de diseño integral de la misma casa de estudios. También organiza eventos importantes, como las 2 ediciones del Behance Review en Yaracuy y el diseño está en salsa del taller Yaracuy. En PDVSA La Estancia en Caracas. En el año 2012 representa a Venezuela en la Bienal del Cartel de México, donde destaca en el diseño de carteles. Entre otras actividades, representó a su país en las mesas de discusión sobre la educación en el diseño. En la Bienal Iberoamericana de Diseño ha sido invitado como conferencista, expositor y jurado en algunos eventos nacionales y en otros países. En el 2016 asume la dirección académica del CIDIC, realizando una actualización de su programa de estudios e imagen gráfica. En el 2017 organiza junto a la planta docente del instituto la primera edición del Behance Review Barquisimeto. En el 2018 emigra a España. Actualmente se encuentra realizando estudios en el área de UX y UI, complementando y adquiriendo más conocimientos en otras áreas de la comunicación visual, desarrollando un trabajo personal a nivel fotográfico y pictórico, donde mezcla la ilustración y la pasión por la caligrafía. Bienvenido, Pedro. Gracias por la invitación. Pedro, tienes un bagaje allí, una formación, oye, con unos monstruos también, ¿no? Sí, bueno, tuve la suerte, como que decir, estuve en el momento indicado y en el sitio indicado, gracias a Dios. Y bueno, lo que se hizo fue tratar de aprender lo mejor de ellos, pues por lo menos en Barquisimeto, con esa gente, lo que tuve con profesores en el CIDIC, bueno, muchos los conocemos, Marcos Cáceres, la trayectoria que tiene como ilustrador, grandísima, el Luis Covelo como fotógrafo, Sí. Félix Marcano fue un ilustrador en los años 80 en Venezuela, grandísimo, mucho reconocimiento. Uriel, bueno, en fin, ellos, y luego poco a poco ir avanzando, ya lo veo la experiencia con Carlos Serpa, Nelson Garrido, Santiago, esta gente que nombré,
o que ustedes nombraron, que les pasé, que Xavier Bermúdez, por lo menos, que es el organizador de la Bienal del Cartel de México, hay un taller de carteles bastante bueno. Entonces, ha sido una experiencia que hemos tratado de sacarle el mayor provecho posible y de interactuar con ellos en ese momento. Pero, digamos, se ha hecho lo que se ha podido. Ok, Pedro. Ajá. Pero ¿por qué las letras? ¿Por qué el trabajo con la tipografía? Bueno, el trabajo con la letra o el amor por la tipografía es, digamos, un amor accidentado. Porque, digamos, cuando estudiaba en el CIDI, era una de las materias que poco me gustaba, que era el lettering, la llamaban lettering. Pero luego, al ya graduarme y empezar a tomar un poco más de experiencia en el campo, me doy cuenta que la tipografía empezamos una relación amor-odio, pasó del odio al amor. Me doy cuenta que el diseño tipográfico tiene mucho contenido, saber o sea, digamos, me fui enamorando de la letra hasta el punto de ya volver la parte fundamental de mi trabajo, no solamente no solamente en la creación de tipografías, que es un área muy extensa, sino también el saber cómo utilizar la letra. Me empecé a preocuparme a saber bien cómo utilizarla, reconocerla, en fin, profundizar en el tema y luego de allí, bueno, no ha terminado esa relación sigue allí, ese matrimonio. Muy bien, Pedro. Eh, César, no sé si No, la es que es interesante porque yo me acuerdo que nosotros estuvimos en una charla del congreso que organizaban en el CIDI, el Creatix. Createx. Y yo me acuerdo que tú le decías a la gente, cónchale, que a veces la gente agarra una letra por moda. Es ese momento así típico que todo era en Helvética. Me acuerdo que era el ejemplo que tú ponías de la Helvética. Y que en la creación de las tipografías muchas veces la gente tenía que apropiarse de esa letra y hacerla suya. Bueno, Era un comentario que fue una parte que hablaste de la charla y me pareció bastante interesante porque eso pasa también con nosotros como arquitectos. Muchas veces vemos un referente y lo que hacemos es entender ese referente y hacerlo nuestro y reinterpretarlo, pues. sí, bueno, no recuerdo muy bien lo que comenté en aquella ponencia, porque esa ponencia más que todo iba como a llamar un poco la atención a cosas que he visto y que siguen sucediendo en el medio, donde el ego pregona sobre el otro y donde más bien tenemos que entender que todos somos compañeros y en vez de meter zancadillas, lo que tenemos que ayudarnos. Entonces, me acuerdo que mi ponencia iba en función a esto. Y bueno, sí, hablé de la tipografía, pero cuando hablé de la tipografía como tal, no hablo de una familia tipográfica, apoderarme de ella, porque es imposible. Este, pero sí decía de acercarnos a la letra, porque en muchos institutos hasta hace poco o durante mucho tiempo la tipografía estuvo como rezagada, ¿no? Como contenido a nivel de pensum de estudio, no le prestan la atención debida. Pero resulta que la tipografía puede ser un factor importante en cualquier diseño. O sea, claro, todo es un compendio, color, composición y la letra. Pero si nosotros nos ponemos a ver, la letra está en todos lados. O sea, la letra, donde tú voltees hay un carácter, hay una letra. Entonces, lo ideal es saber cómo utilizarla. Entonces, lo ideal es apropiarme del contenido, de esto, porque cualquier mensaje tiene una connotación tanto semántica como sintáctica. Entonces, como la letra, su estética, su trazo, me puede transmitir una sensación. Bien lo decía Máximo Vinelli en el video, en el documental de la Helvética, cuando la Helvética cumplió 50 años. Máximo Vinelli dice que la Helvética es una tipografía o es una familia tan extensa que tú puedes decir te quiero con una Helvética Light y te va a decir que es un amor muy sutil. O decir te quiero con una Helvética Black y es un amor pesado y fuerte, ¿sabes? Es la connotación visual que te da la tipografía. Entonces, si en aquel momento lo que recuerdas que dije que se apropiaran de la tipografía es eso, es saber tomar la selección tipográfica que hagas para el trabajo o el mensaje que quieras transmitir a nivel escrito y sepas cómo utilizarlo, te adueñas y le pierdas el miedo, porque también muchas veces es muy fácil, como se lo decía yo a mis alumnos cuando estudiábamos, a partir de ahora la selección tipográfica no puede ser como la hacíamos antes, que era meterme en el computador, tener 600.000 tipografías instaladas y seleccionar la que me parecía más bonita.
Ahora no, ahora tiene que haber un criterio de selección, un criterio de uso para poder transmitir el mensaje, ¿sabes? Eso, más o menos, a eso era lo que me refería en ese momento. Ok, Porque ok. también, como dice Eric Spiekermann, que es un diseñador alemán, al cual soy muy fanático de sus tipografías, él te dice, bueno, yo cuando diseño una letra, de repente yo me fijo mucho en una tipografía que me gusta y luego me voy a mi estudio y la empiezo a dibujar y la empiezo a reinterpretar. Al final, el resultado que tengo es muy distinto a lo que yo vi, pero está basado en esa tipografía y luego él crea toda la póliza completa de sus tipografías. Es un ejercicio. Entonces, Claro, es que de eso iba, yo me acuerdo, no te acuerdas tú, pero yo sí me acuerdo. De eso iba mucho la charla, de que no te vayas a la buena a la primera simplemente por el hecho visual, sino que de verdad no le pierdas miedo a eso, pues al tema del trabajo con eso. ¿Y qué diferencia hay entre, Mira, quisiera hacer un inciso con eso, Moisés, y ahorita pasas a la otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el concepto de lettering y tipografía como tal? ¿Qué es lo que cambia? vale, bueno, digamos que tendríamos que definir, que se define muy fácil, tres definiciones: caligrafía, lettering y tipografía, ¿vale? Okay. La caligrafía es hacer la letra con la herramienta que te da una estética y te da un trazo en específico. Okay. Manual, donde tú puedes hacerla con pincel, puedes hacerla con plumilla, el tipo de plumilla que escojas, una caligrafía inglesa y tal, y representa una época y representa un estilo como tal, pero es de un solo trazo y es el momento, ¿vale? El lettering, en cambio, es dibujar la letra o construir un mensaje dibujando las letras. O sea, yo puedo construir, digamos, yo para hacer una caligrafía itálica, cursiva, tengo que utilizar una plumilla más o menos 4 milímetros de ancho, con una inclinación de 45 y ir haciendo mis trazos y tal. Esa misma letra yo puedo agarrar cuando hago lettering, ya no utilizo la plumilla, sino que hago y dibujo el contorno y voy haciendo una composición. Eso ya sería un poco más el lettering, ¿vale? Que es la letra dibujada como tal. Y la tipografía es la letra ya diseñada en compendio, digamos, un compendio de alfabeto de caracteres que vendría siendo altas, bajas, numerales, diacríticos, pi, que te comprenden una póliza, y eso es la tipografía, que tiene un uso en específico. Bien sea hoy en día como las tenemos, tipografías para pantalla, tipografías de... Es que es tan amplio el campo de la tipografía porque por lo menos para periódicos se diseñan tipografías específicas para periódicos, para que se puedan leer a un tamaño bastante reducido y puedan pueda caber mayor cantidad de texto en la columna. Entonces, la tipografía está ya más que todo diseñada para el uso, digamos, en imprenta, ya hoy en día en digital, ¿vale? Porque esto viene de los tipos móviles. Que realmente el tipo móvil para nosotros en Occidente, la imprenta nació con Gutenberg, pero es mentira, porque ya en el año 34, antes del Cristo, los chinos imprimían con tipos de cobre, ¿sabes? Entonces, de ahí viene la tipografía. Esas serían las diferencias, digamos, más rápidas que puedo dar en este momento de las tres. mira, Pedro, yo me considero de verdad neófito en el tema, ¿verdad? Y entonces, ¿por dónde se comienza a enseñar algo tan complejo como un tipo de letra? La gente, bueno, digamos que la mayoría, el grueso de la población no tiene ni idea de, de cómo es ese proceso, ¿no? Bueno, pero no es que no, o sea, sabemos que la letra está allí y de hecho todos utilizamos Word en el Office, ¿vale? Y ya en el Word, una persona que no tenga, digamos, que no pertenezca al medio del diseño, por promedio de conoce de vista y de uso un promedio de 6 tipografías. Y esas están todas allí, las tienes en el Office. O sea, si yo te pregunto cuál es Times New Roman, vas a saber cuál es la Times New Roman. No sabes qué clasificación tiene, pero la identifica. Si te digo L'Arial, igual la vas a identificar. Si te digo Tahoma, cualquiera de las que tengo, el promedio, más o menos va a manejar 6 tipografías de reconocerla. Ahora, cuando ya entras en el medio, en el diseño, a dar clase de tipografía, lo importante era, como yo le decía a mis alumnos, o sea, tenemos cuántos años trabajando con la tipografía. ¿Desde qué momento tienen ustedes uso o razón de que la letra esté alrededor de ustedes?
O sea, la primera sopa que tú te tomaste, la primera cremita que tú te tomaste, la primera sopita era una sopa de letra, seguro. Entonces, ya ahí tienes tipografía, la letra la tienes en todos lados. Entonces yo le decía, lo importante es saber, conocer de dónde viene, porque es, digamos, un proceso, mi proceso de trabajo en el diseño se basa en 3 preguntas, ¿qué es, de dónde viene y cómo lo uso? O cómo lo hago, ¿vale? Entonces, si voy a trabajar con la letra, lo importante es entender de dónde viene la letra. Primero, yo explicaba y siempre enseñé la historia. De repente, para muchos la historia puede ser fastidiosa, pero como les decía yo en clase, o sea, entiendan que hoy en día las tendencias no son tendencias, porque las tendencias están tomando base de algunas cosas que se hicieron en el arte mucho antes, que ahora se liman, se pulen y tenemos una nueva tendencia, ¿sabes? Entonces, que al final la tendencia no es tan tendencia como tendríamos que creerlo porque viene basado de algo que ya existía. Entonces, primero, conocer la historia de la letra, saber que los romanos no fueron los que inventaron la letra realmente, o sea, es el alfabeto que nosotros conocemos, el alfabeto latino, pero vienen los griegos, y antes de los griegos estaban los egipcios, es la evolución de la escritura, digamos, ¿no? Tienen que saberla, que los fenicios fueron los que comenzaron con esto y toda esta cuestión, el instrumento también, y cómo la sociedad fue influyendo en la estructura del mensaje escrito y de la creación de la letra, de cuando hablamos de este alfabeto latino que es el que conocemos nosotros, porque eso viene de Roma. Entonces, de allí viene el comenzar a entender de dónde viene la letra, cómo hacerla, luego entender y conocerla, porque como cuando estudias anatomía en medicina o estudias anatomía en el dibujo, la letra también tiene su anatomía, porque lo ideal es que si voy a trabajar con ese elemento tengo que respetarlo. Entonces, si voy a hablar de un apófige, o voy a hablar de un serif, o voy a hablar de una clasificación, porque igual, o de una familia, empezar a definir todos los términos tipográficos que te van a permitir transmitir el lenguaje, digamos, a nivel técnico. Y luego ya empezar a jugar con ella, trabajar con ella, perderle el miedo y empezar a transmitir el mensaje, que era lo que te decía anteriormente, empezar a jugar con sintaxis y semántica para poder transmitir un mensaje escrito, porque puede ser 2 palabras como puede ser también un libro, que son más de 1000 palabras, Mira, más de 200 palabras. Sí, ahí, y ahí de verdad que me daba risa porque me imaginaba unos tipos de zoología enseñando a los tipos, mire, los primeros animalitos que ustedes ven son los de las galletitas. ¿Te acuerdas de las galletitas que tenían forma de animal? mira, pero por otro lado te digo que qué importancia eso, porque tú, o sea, cuando nombraste eso de la primera comida que te comiste era una sopa de letras, oye, ¿quién no se acuerda también del paquete de maicena americana? O sea, las letras de la maicena, o sea, el paquete no tiene gran diseño, ¿verdad? Porque es amarillo con negro, pero lo que tú te acuerdas es de las letras que dicen maicena. No, sí Y tiene un gran eso, diseño, porque fíjate que tú te acuerdas de que es amarillo con negro, ya pregnó. Y si supiera que en la historia del diseño venezolano, a nivel de empaque, es un diseño netamente venezolano, es una marca venezolana y un diseño exacto. venezolano. Igual que los helados F, es una marca creada en Venezuela y hecha en Venezuela. Yo tuve una experiencia una vez, tuve el chance de estar en los talleres del TAGA en Caracas y ver las piedras litográficas de las imprentas del siglo XIX. Oye, unas bellezas, unas cosas que tú dices, o sea, bueno, no me llevé ninguna porque ya de verdad pesaban mucho y después me iban a meter preso, pero es que te provoca, porque son cosas que, o sea, cuando tú entras en este mundo porque bueno, la tipografía, digamos, está muy ligada a los sistemas de impresión. Entonces, cuando tú entras y ves estas cosas, ves esas piedras litográficas, ves entras a una imprenta, que en Barquisimeto todavía existen imprentas que tienen estas cosas de las chivaletas, que tienen los tipos móviles, que ya casi no se usan, las tienen en desuso. O sea, a ver, como aquí en Europa de repente hay talleres que están retomando esa impresión artesanal y el gusto por la imprenta y la tipografía. Entonces, son cosas que tú ya se vuelve una cosa como medio adictiva, ¿sabes? O sea, así como Claro, un fetiche. Tú claro. sabes que en mi casa, cuando yo tendría como 5 años, justo al lado quedaba un taller de tipografía. Y me acuerdo que todas las mañanas yo de niño iba a molestar, porque uno, chamito de curioso,
y eran unos rodillos que los tipos metían la bolsa, el rodillo pasaba hacia arriba y si tú te pelabas en el momento de meter la bolsa o algo, ya echabas a perder el trabajo. Entonces el tipo tenía que estar muy pendiente porque los tiempos de la máquina es métricamente medido eso, chaca, Sí, 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 chaca, y él sí. iba sacando y metiendo la bolsa, sacando y metiendo la bolsa. Y entonces después me di cuenta que tenían como unos daditos, que cada dado tenía una letra y ellos armaban como un damero en donde salía el mensaje. Oye, eso me pareció impresionante, todavía me recuerdo de eso. Sí, sí, bueno, esos son los tipos móviles vaciados en plomo, que eso viene ya, o sea, que porque eso realmente quien genera la aleación de plomo es Gutenberg, porque Gutenberg lo que era un orfebre, Gutenberg no inventa la imprenta, Gutenberg lo que agarra es una prensa de vino, la modifica y crea la aleación del plomo que hasta esos momentos se utilizaba, porque ya hoy en día todo es digital. Pero lo que te digo es que hay imprentas que todavía te imprimen en tipos de madera, los carteles grandes se imprimen con tipos móviles de madera, igual los pequeños de plomo, y eso ha habido como un resurgimiento de eso. De hecho, en el 2000, entre el 2010 o 8, no recuerdo bien, hubo un resurgimiento en Estados Unidos de las linotipos, que eran unas máquinas de imprenta también, que ya no era el tipo móvil independiente, sino que se tipeaba como una máquina a escribir, fundía el plomo y caían las palabras, y luego se mandaban a imprimir. Claro, lo que pasa es que mientras tú estabas tipeando, estabas inhalando vapores de plomo. Y bueno, imagínate las consecuencias de eso. Claro. Pero también marcó una época en la imprenta. Entonces, digamos, o sea, la letra está muy mezclada a esos sistemas de impresión y que también al estilo de vida o cómo la sociedad se ha ido avanzando y adaptando a los tiempos, porque por lo menos, o sea, si vamos a otro referente histórico donde la letra pudo haber cambiado muchas cosas, fue donde crece el cartel, donde se desarrolla el cartel en el siglo XIX cuando Alois Senefelder inventa la litografía. ¿Vale? Este, ya que trae la litografía como consecuencia, una libertad porque empezamos a ver estos carteles que hacía Toulouse-Lautrec y Cheret en Francia con 6 colores, porque normalmente la imprenta me traía solamente 2 colores, o un rojo o un negro, si había una ilustración era un grabado hecho con agua fuerte, ¿vale? En cambio aquí ya empezamos a ver cosas mucho más dinámicas, tipografías mucho más libres, que ya no dependían tanto de un tipo de plomo. Pero la letra es un factor, o la tipografía es un factor que representa también una época y un momento de la historia, ¿sabes? O sea, tú viendo una tipografía puedes saber, mira, esta tipografía de tal época, o tal, y sucedió más o menos en esta época, sucedieron estas cosas. Entonces, digamos, por eso es que siempre digo que la letra está en todos lados, y se lo digo, cuando daba mis clases en Venezuela lo decía, la letra está en todos lados y la letra no vas a escapar de ella. Tú no vas a escapar de la letra porque quieras o no, tú dibujas letra. Cuando tú haces un escrito, ya estás haciendo una tipografía. Ya tienes una tipografía, ya tienes una letra y ya tienes una impronta, tienes un trazo que se identifica. De hecho, tú sabes que cuando tú ves la letra de alguien que está contigo a diario, tú dices, bueno, ves el escrito, no tienes que estar con él, pero ya tú sabes que quién fue que lo escribió. Entonces, lo mismo pasa con la tipografía, ¿vale? Bueno, va desorganizando un poquito lo que teníamos planteado, Vale. ya que te metiste con esto de los carteles. Háblanos de los carteles y su diseño. ¿Cómo te enfrentas a ese formato gráfico, Pedro? Bueno, el cartel es, como diría, muchas veces lo ha dicho Santiago, o lo decía Santiago, lo dice. El cartel es un golpe en el ojo que te deja un hematoma del cerebro. Esa es la definición que le da Santiago Polo al cartel. Porque tienes un mensaje que tienes que cifrarlo en pocos segundos para el peatón. Que digo yo, 5 segundos máximo para que tú puedas cifrar el mensaje. Entonces, la ventaja que tienes es un formato grande y el tema depende también, o sea, porque tenemos varios tipos de carteles. Tienes el cartel publicitario, que es el que más conocemos, pero también tienes el cartel de protesta, el cartel social. Mi cartel personal normalmente tiene una tendencia mucho más social y mucho más crítica, ¿vale? A un cartel publicitario. Sin embargo, obviamente también he hecho carteles publicitarios. Y es un reto porque tienes que pensar en un diseño que en 5 segundos a lo mejor
no descifres completo el mensaje, pero por lo menos te lleves una idea de lo que es, o te acerque, te obliga a acercarte a leer el resto de la información que queda dentro del cartel. Pero tiene su trabajo, o sea, no es una cosa fácil, o sea, por lo menos si cuando yo trabajaba con Santiago en la universidad, cuando él le encargaba un cartel, tú veías que para un cartel había más o menos un previo de 250 o 300 o hasta 500 bocetos antes de poder seleccionar cuál es el definitivo. Igual cuando, o sea, cuando tienes la idea, porque te dan la idea o te dan el tema y tú tienes que empezar a desarrollar. Y lo ideal es poder eso, o sea, para mucha gente puede decir, no, eso es fácil, es un momentico, no, o sea, te lleva un proceso largo. Y es como diseñar una marca también, o sea, este, Claro. tienes que ver el color, haces pruebas de color, haces pruebas de lectura, la síntesis, si voy a trabajar con fotos, si no voy a trabajar con fotos, si voy a ilustrar. Bueno, normalmente mi cartel es mucho más ilustrado que con fotografías, porque una de las cosas que nosotros tenemos en Venezuela es que a veces, bueno, hoy en día ya es más fácil porque la fotografía se ha hecho mucho más amigable, pero antes, si yo quería una foto, al descargar el internet, bueno, tenía, pero sabes que eso puede tener derecho a autor. Entonces, para resumir o bajar costos, también lo haces más fácil con una ilustración, para mí, pues. O sea. Ok. Mira, pero, y cuéntanos un poco cómo fue formarse en la UNEI. O sea, cómo fue tener tales referentes como Santiago Pol. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia Mira, de formación. bueno, yo terminé la UNED, digamos, un poco accidentado, ¿sabes? Yo no, yo era un poco anticoncurso por las experiencias que había habido anteriormente en Barquisimeto y por lo que la predisposición que uno tiene siempre a los concursos, ¿no? Me acuerdo que hubo un llamado por prensa, quien era mi pareja en ese momento me dice, mira, vamos a mandar esto, y le digo, ya, no sé, o sea, porque también el aviso de prensa no era muy específico, ¿sabes? O sea, solamente te decía, mira, vas a recibir clases de este gentío y no te decía más nada. Hay que hacer una corrección de portafolio. Bueno, yo me acuerdo que una noche antes de la fecha tope de entregar el portafolio, estaba armando yo mi portafolio, porque caserrero cuchillo de palo, no había hecho nada de eso, no estaba pendiente de eso y envío. Bueno, como a los 2 meses me llaman por teléfono y me dicen que fui seleccionado. Sorpresa tal que cuando llegamos a la primera reunión, bueno, los primeros que me encuentro enfrente son Nelson Garrido, Santiago Poli y Carlos Serpa, que digamos que eran las cabezas del proyecto. Y ahí Qué empiezan a compromiso. comentar. Sí, sí. Entonces, empezó un viaje de más o menos 2 años, porque fueron 2 años de formación, recibiendo clases, como te digo, con Nelson, el mismo Carlos Serpa. Carlos Serpa a pesar de que es artista plástico, él es diseñador gráfico, él estudió en la escuela de Milán y fue alumno de Bruno Munari. O sea, son cosas que tú dices, o sea, estás agarrando experiencia de unos personajes. Bruno Munari, Nahuara. Sí, 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 estudió en la escuela de Milán. Entonces, conocer a esas personas, Xavier Bermúdez, como dije, que era el organizador de la Bienal del Cartel de México, mira, Roberto Echeto, mucha gente que nos formó en ese proceso esos 2 años y que no solamente no terminó allí, pues bueno, y en ese proceso también pasa que todos los fines de semana teníamos que irnos a Yaracuy y hacer como esos intensivos. Entonces, viendo clases de diseño industrial con Carlos Quintana, que también es uno de los primeros diseñadores industriales de Venezuela, historia del arte. O sea, fue un compendio porque la intención del proyecto era que si yo voy a formar una escuela de diseño integral que esté basada, digamos, un poco en los parámetros, en los basamentos de la Bauhaus, mis docentes también tienen que saber dominar lo que van a hablar, porque en algún momento el alumno te va a preguntar por fuera, mire, ¿cómo hago esto industrial? Entonces, porque a veces sabes que a veces los alumnos tienen cierta diferencia con los docentes, entonces para no acercarme a este bicho y preguntarle, le pregunto a otro. Entonces, lo ideal era que el docente tuviera nociones generales de todo lo que se iba a dar en la carrera. Fueron 2 años, bueno, en ese proceso a mí también me seleccionan, se me acerca Carlos Serpa y Nelson y el rector Fray Castillo, que hace poco nos dejó. Se me acerca y me dice que por qué no doy yo el taller de informática, porque ahí había quedado un taller de los programas de diseño. Y bueno,
me seleccionan para que yo dé el taller de diseño, donde, bueno, le expliqué a mis compañeros un poco la parte de los programas. Luego de eso ya pasó un tiempo, el proyecto queda como en stand-by, porque sabes que todas estas cosas burocráticas para poder armar una carrera a nivel de la aprobación de pensum, todas estas cosas lleva su tiempo. Y luego en el 2006, que es cuando entro como director del fondo editorial, todavía no había arrancado la escuela, pero digamos, nunca se dejó de traer gente. O sea, ahí tú nunca dejaste de aprender. Siempre tenías contacto con muchas personas. O sea, por lo menos en algún momento llegó Alejandro Calzadilla, que Alejandro Calzadilla uno de los diseñadores o tenía su estudio y en su estudio se hacían todo lo que eran las publicaciones de la Fundación Bigot. Y aparte, entonces tener todo se va con Alejandro, que también sabe mucho de música, es un melómano, el tipo de música sabe hasta decir basta, entonces ver cómo eran los procesos de diseño de ellos cuando les tocaba diseñar algún disco, en fin, fueron para mí, no fueron 2 años de formación, yo creo que fueron los 10 años completos que estuve en la UNED. Nunca paraste de formarte, porque siempre estabas recibiendo información de invitados, de gente, era una cosa de una formación continua. Sí, fue una escuela muy dinámica y creo que no se le ha dado la importancia que ha tenido en la formación No, del diseñador si integral. supieras que la escuela en algún momento nosotros tendríamos no sé cuántos años, no creo que llegáramos a 5 años funcionando con algunas promociones. Salió un libro sobre la historia del diseño en Latinoamérica y en el capítulo de Venezuela, pues nombraban a la UNED y le dedicaron, de ese capítulo, le dedicaron por lo menos creo que como 2 párrafos solamente a la UNED. O sea, porque creo que lo bonito de ese proyecto no solamente era este proceso de formación que hablamos con estas grandes personas, sino que también el equipo, las personas que fueron seleccionadas, era un equipo multidisciplinario, porque ahí teníamos historiadores del arte, diseñadores industriales, diseñadores gráficos, diseñadores de interiores, eh, artistas plásticos. Entonces, aparte de eso, que también se generó una química genial, porque, o sea, es como cuando te toca esas cosas así místicas que dicen por ahí que tenía que fluir todo. O sea, ahí nunca hubo, como que te puedo decir, entre nosotros los compañeros del diplomado, nunca hubo una mala intención, una envidia, una cosa así. Siempre fue en función de terminar el proyecto y que pudiéramos quedar todos. Lamentándolo mucho, no todos quedaron dentro del espacio dando clases como hubiéramos querido, pero bueno, ya eso no dependía de nosotros. Pero fue algo que también nosotros, los que quedamos como docentes, quisimos pasar a los alumnos, porque una cosa que tenía clave la UNED en la formación era estar cerca del alumno, ¿sabes? Y también era hacer que el alumno tuviera proyectos más cercanos a la realidad, porque nosotros de repente en la parte de diseño de marcas, en diseño gráfico, la parte de marca, se mandaba al alumno a que fuera al pueblo, buscar un negocio que tuviera un problema de marca y se enfrentara a la realidad de tener que lidiar con el cliente, de tener que satisfacer la necesidad que tenía el cliente. Y cuando hablo de satisfacer la necesidad es gráfica y de imagen, no que yo quiero, no, tienes que enfrentarte, tú tienes que decirle qué es lo que le conviene, qué es lo que no le conviene y ver estos resultados finales y luego esa marca tenía que aplicarse, ¿vale? Entonces, era como siempre estuvo pautado en los contenidos de todas las asignaturas, todas las unidades curriculares, que tenía que haber un acercamiento con la comunidad, un acercamiento con el entorno. En diseño industrial teníamos que, bueno, en vez de estar diseñando un casco para la NASA, nada, hay que diseñar un mobiliario, ¿sabes? Hay que diseñar esto, por lo menos la parte de diseño artesanal que la daba Mark Flalo. Mark se los llevaba hasta que aprendieran cestería, ¿sabes? Ellos aprendieron hasta tejer alpargatas, o sea, una cosa que lo más mínimo tenía importancia, bueno, digo, tenía porque ya yo no formo parte del proyecto, pero creo que los que quedan siguen manteniendo esa mística, de tratar de acercar al alumno lo más posible a la realidad de lo que es el diseño, ¿vale? Porque digamos que yo en mis últimos años también de dar clases lo decía, ya nosotros no deberíamos llamarnos comunicadores sociales, visuales, perdón, ni diseñadores gráficos, ni diseñadores integrales, deberíamos llamarnos comunicadores sociales, porque
lo que hagas va a repercutir sobre la sociedad. O sea, todo lo que hagas va a repercutir sobre alguien y es tu responsabilidad. Entonces tienes que manejar el diseño con conciencia, que eso es una cosa que también se manejaba mucho en la escuela. La conciencia y el criterio de bajar los egos, de ser diseñador y tomar la conciencia de que, bueno, eres una persona que está prestando un servicio y que ese servicio que tú estás prestando va a repercutir sobre alguien. O sea, que no puede estar tu gusto personal o tus decisiones personales por encima de un trabajo porque tiene un radio de amplitud y de efecto. Entonces, esas eran cosas que la escuela tenía y que espero que sigan teniendo porque creo que los compañeros que quedan allí lo siguieron haciendo. Y nada, la interacción y también esa cosa de trabajar en equipo, ¿vale? O sea, nosotros siempre, por lo menos, fíjate, Sí, el ejemplo de de eso iba una de las preguntas, que yo veo que mucho tu trabajo está manejado con otros grupos de personas, o sea, eso de bajar el ego, de entender que es un trabajo mucho más amplio. Claro, porque es que, o sea, tú solo puedes llegar, pero si vas acompañado llegas más lejos, ¿vale? O sea, como dice el dicho, yo no me acuerdo ahorita cómo que dice, pero si todos llevamos una misma idea y trabajamos en función a una idea, me es más fácil llegar, ¿vale? Por lo menos lo del Behance Yaracuy no es que yo lo organicé, es que era parte de todo, las cabezas fueron otros, pero yo fui parte del equipo que ayudó en la logística, en tal, hacer tal, o sea, porque al final también en la UNED lo que tratábamos y buscábamos era que los mismos alumnos rompieran con ese parámetro o esa mentalidad de ese empleado. Tienes que emprender y tienes que desarrollar ideas. Y entre esas ideas estaba crear esos proyectos, ¿vale? Entonces el Behance fue organizado por unos alumnos que después terminamos siendo socios, ¿sabes? En Taller Yaracuy, Reinaldo León y Mucio Parra y César Figueroa. Ellos fueron alumnos de nosotros, por lo menos ahí éramos, Taller Yaracuy éramos Alejandro Mi Calzadilla. tocayo, que me quedé loco cuando vi el material que me Ah, sí, enviaste. sí, sí. César, los socios éramos, mira, Alejandro Calzadilla, que lo nombré ahora, Reinaldo León, que fue alumno de nosotros dos, José Parra, que le hice en Musiu, que también fue socio, y ellos dos fueron alumnos y terminaron siendo docentes de la carrera también. César Figueroa también fue alumno de nosotros y también terminó siendo socio y docente de la carrera. De hecho, César fue el que me suplantó cuando yo me fui con tipografía. Cuando yo me fui a la universidad, César fue quien asumió la responsabilidad de seguir dando tipografía en la escuela. Entonces, era eso, ¿sabes? Todos somos iguales, lo que importa es hacia dónde vamos y qué vamos a hacer. Entonces, mira, se organizaron 2 Behance Review, lo del diseño está en salsa, fue un ejercicio que creó José Parra para su materia de diseño editorial. ¿Y en qué consistía ese ejercicio? Fue una cosa muy, muy, muy interesante porque era un ejercicio donde se mezcló la materia de ilustración con la materia de editorial, porque también era solo una cosa, se buscaban las fusiones de materias, que vieran que las materias entre sí tenían que ver. Es como, bueno, me imagino que igual en arquitectura hay materias que tú ves en el pensum que cuando tú ves tienen que entrelazarse porque sí, porque no es no es como yo le decía a mis alumnos cuando daba clase, Totalmente. cuando tú estás dando esos regaños en clase que todos van así como que tú, ya no sabes qué hacer, yo le decía, o sea, vamos a estar claros, o sea, tú sabes que tú fuiste para bachillerato y para primaria obligado, porque te tocaba. Y tú no sabías por qué carajo tenías que ver biología, porque a ti no te gustaba la biología, pero tenías que verla. Y matemática, menos que menos, no me interesa matemática, porque no voy a hacer nada con matemática, pero tienes que verla. Ahí tú fuiste obligado y tuviste que cumplir casi 12 años de tu vida a un sitio obligado. Ahora en la universidad tú escogiste que querías venir. ¿Vale? Y esa es decisión tuya, entonces se supone que lo que estás viendo es porque te gusta. Y desde el primer semestre o desde el primer año hasta el cuarto año, que es el UNED, hasta el cuarto año que es el UNED, todo se entrelaza desde el primer día que tú entras a clase hasta el último día que tú estás en clase, todo es una secuencia de conocimiento que se van a entrelazar en algún momento. Entonces no puedes descuidar uno más que otro, obviamente. Mi fuerte es la tipografía y la ilustración, pero de repente el industrial no es mi fuerte, obviamente, claro, pero tienes que saberlo. Entonces, en ese proyecto se unían la materia de Reinaldo, que era ilustración, y la materia de Musiu, que era editorial, y la intención era rediseñar los discos de la Fania All Star. Y mira, comentaba yo en estos días con unos amigos, ese es un proyecto que comenzó, me acuerdo que la primera exposición serían como, porque también la intención de esos proyectos es que al final se mostrara el resultado. Porque tú, como alumno, lo importante es que te reconozcan, que también, ¿ok? ¿Vale? O sea, que se vea tu esfuerzo se reconozca de alguna manera. Entonces,
Yo recuerdo que la primera exposición del diseño está en salsa, serían creo que máximo 10 discos. Y ese fue, se hicieron creo que 4 ediciones del diseño está en salsa, o sea, 4 años seguidos. La última fue en el diseño, en PDVSA La Estancia, completa PDVSA La Estancia para el proyecto. Y, o sea, hasta dónde llegó un proyecto que era un proyecto de estudio y por qué, y resulta del trabajo en equipo, ¿vale? O sea, a mí no me costaba nada por ser docente o por ser tal, pegar un vinil en la pared o limpiar una esquinita o agregar aquí o agregar allá. Entonces, el trabajo en equipo, y yo creo que he trabajado en equipo durante la mitad de mis años de profesionales, los he trabajado en equipo. Porque cuando trabajábamos también, que empecé a dar clases en el Sucre, parte de la planta docente que dimos clases en el Sucre, nos formamos en el diplomado de docentes de la UNED. Eso digamos que fue como un pre para nosotros para llegar a la UNED. Igual, ahí empezamos a trabajar con esta gente de grupo gráfico, que organizamos exposiciones, nos poníamos a diseñar stand y tal, y era una cosa donde tú convivías a diario con el diseño. Y eso es importante, donde tenemos que buscar que siempre vas a necesitar a alguien con quien complementar tu trabajo. Y para mí es clave, para mí el trabajo en equipo es clave. Excelente, Pedro. Pero y como estamos ahora entrando en ese tema de la docencia y el trabajo en equipo, pues, ¿cómo ves tú el futuro de la docencia con estas nuevas tecnologías? Viendo los ejemplos de Doméstica y del Behance, ¿cómo ves tú ese futuro? Bueno, el Behance más que todo es una muestra de portafolios, ¿vale? Esto es del monopolio de Adobe y es un portafolio, es una biblioteca mundial donde tú necesitas un referente y te acercas ahí a ver qué es lo que está haciendo. Claro, yo voy un poco en contra de esas tendencias y esas cosas porque a mí ahorita, digamos a nivel de estética, porque siento que tú ahorita ves el trabajo de un diseñador tal y ves el del otro y prácticamente es lo mismo. Entonces eso ahí como que hay cosas que han perdido esencia a nivel de eso, pero también tiene una ventaja porque sabes lo que están haciendo en Kazajistán y sabes lo que están haciendo aquí al lado en Madrid o lo que están haciendo allá en Venezuela. O sea, vale. O sea, eso es lo importante de ese tipo de plataforma. Tiene sus pros y tiene sus contras. Ahora, a nivel de formación, y creo que esto nos va a durar mucho tiempo, esto está confinado, es necesario, es obligado, claro. Yo ahorita estoy hablando me estoy reuniendo con unos diseñadores aquí venezolanos que hemos estado conversando sobre esto, sobre la formación online, porque hemos visto, o sea, nos estamos reuniendo, somos 3 diseñadores y un metodólogo, Manuel, que se llama Mago, tiene su estudio Mago Atelier, que también trabaja, él es diseñador venezolano y trabajaba allá en Caracas también con la Fundación Vigo, él era socio de Alejandro. Está él, está Francisco, que es el metodólogo, Pachi, que estamos como, y Eduard Thomas, que es uno de los primeros diseñadores de televisión de broadcasting que empezaron en Venezuela, ¿sabes? O sea, que era de los socios fundadores de Totuma, que era una productora que era la que hacía todo los packs para los canales de cable. Entonces, nos hemos como reunido y hemos estado conversando y a ver qué, no sabemos qué saldrá, pero estamos conversando mucho sobre esto últimamente, sobre la educación online, las ventajas y desventajas que vemos. Y bueno, digamos, Doméstica, digamos que cada una tiene porque está Creana, está Platzi, hay una cantidad de personas o de páginas que están funcionando, por lo menos Platzi, que es de Colombia, tiene una cantidad enorme de talleres, pero va como más específico hacia el área digital de UX, gerencia, la parte de diseño web, tal. Doméstica, para mí Doméstica es agradable y es bien, pero siento que Doméstica son pildoritas. Ellos te lanzan pildoritas para que tú te dan como el abreboca y tú después tienes que ir buscando. Porque he hecho muchos talleres de ellos y bueno, al final tú quedas así como que, bueno, hubiera querido más, pero sin embargo toda información es válida. Claro, pero toda información es válida. Toda información es válida. Tú no puedes desechar nada. Lo que sabes o lo que no sabes no lo puedes desechar. Pareciera que con esta cuestión de la inmediatez
la educación también se va resumiendo y se va sintetizando. Entonces, yo no sé a dónde vamos a parar, pero en una cuestión tan práctica como es el diseño gráfico y la arquitectura y todas estas carreras que tienen que ver mucho con la creatividad, oye, educar a distancia y online se torna un poco, digamos que, dificultoso para aquellos o sea, somos amantes de tales profesiones, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero Claro, la parte práctica se vuelve, o sea, se obvia prácticamente, ¿no? sí, sí, el taller queda de una manera segregada, porque obviamente, y lo ideal es por lo menos, a mí que me gustaba hacer correcciones en, en el sitio, con los trabajos de los alumnos, y que tú veas, aprendas del error del otro y tal. Sin embargo, hay cosas que las puedes hacer, ¿sabes? Lo que pasa es que creo que poco a poco esas necesidades se van a ir cubriendo de alguna forma con plataformas nuevas, por lo menos esta como Zoom, que nos vamos y vamos hablando y tal, y podemos compartir alguna que otra pantalla. Digamos que esa se podría subsanar entre comillas, poco a poco se van a ir subsanando esas necesidades de una materia taller. Vale, porque tenemos que acostumbrarnos, esto nos va a dar un rato más. No, evidente. Entonces Ajá. hay plataformas que te ayudan, lo ideal es, ya queda como mejorar el contenido, porque por lo menos nosotros, para mí me parece clave es que, bueno, está bien, te dan la técnica. Tú agarras y pagaste un curso de fotografía y te dijeron cómo vas a dar foto. Da clic y ya. Ajá, chévere, diste clic, pero ¿a dónde va el concepto? ¿A dónde va la teoría? O sea, o cómo complemento esta teoría, o cómo te hago entrar en conciencia de pensar, porque si bien tenemos nosotros los docentes arrastrando un problema que es esta inmediatez de la información, porque yo tengo 2 años que no doy clase, pero me daba cuenta que el alumno, si tú no le dices paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, colapsa. Entonces, lo ideal es hacerlo pensar. Entonces, creo que habría que buscar la manera o cómo hilar estas cosas donde tú obligas a esta generación a pensar, porque están obligados y es una generación que se forma detrás de una pantalla. O sea, ellos, como yo hablaba, mi primera sopa que me tomé fue una sopa de letras, para ellos lo primero que vieron fue una pantalla. Y todo es a través de una pantalla. Este, entonces, Exactamente. Eso te iba a decir, porque es el ahora, ¿no? O sea, ¿cuánta sí. gente no trabaja en remoto? O sea, yo he tenido trabajos para afuera en México, por ejemplo. César también ha tenido trabajos y ha cumplido con encargos en Francia. Uh-huh. O sea, la vida de hoy te exige eso, que manejes estas herramientas, que te comuniques a través de ellas, que trabajes a través de ellas. Entonces, ¿por qué no formarnos también a través de ellas? O sea, lo que hay es que, Claro. digamos, hacer una planificación, cambiar el pensum en algunas cosas y bueno, empezar con esta educación en remoto, pues a distancia, que sería. Claro, Y fíjate que ayer, justamente hablando con un cliente, el tipo me decía, qué bueno hubiese sido si hubiésemos tenido esta herramienta cuando comenzamos la casa. Y yo dije, no, yo le dije, no hubiese quedado igual, le dije No, yo, es que, hubiese quedado, el carro de los Simpsons no hubiese salido, le sí, dije. sí, sí, es que tiene sus pros y tiene sus desventajas, por lo menos. Si yo hablo de ilustración, aunque hoy todo con el iPad y tal, hay 20.000 herramientas para ilustrar a nivel digital, pero en ilustración o en dibujo, cuando tú estás corrigiendo, tú ves el trazo y tú conoces el trazo de la persona o llega una manera en que empiezas a entender, mira, este no es tu trazo, esto no lo hiciste tú. O sea, que se la pasa con muchos alumnos que mandan a hacer trabajo esto, entonces tú te das cuenta, mira, esto no lo hiciste tú porque tú no tienes esta calidad, que en digital de repente eso lo perdemos, pero digamos, quedará conciencia cada quien, pero el, hay que adaptarse y también hay que ver que los tiempos son cortos, ¿vale? O sea, hay que tendremos que tomar más píldoras, pero por más tiempo,
píldoras cortas para que te puedan complementar ese contenido que tú necesitas. Pienso yo que a nivel de carreras, porque un instituto y para darle, imagínate, un semestre completo, tienes que tener una planificación muy rígida o muy estructurada y cumplir tiempo. Porque también, imagínate, si me tocara ahorita corregir, como me tocaba el UNED, que tenía salones de 40 y pico alumnos, o sea, me vuelvo loco, ¿sabes? En digital me vuelvo loco por ahí, a 40 y tantos chamos. Imposible. Y entonces, habría que buscar la manera. Es la vía que nos queda, es lo más expedito que nos queda en este momento. Lo que hay es que saber adaptarse y buscar la forma de, no sé, de cómo estructurarías la, la carga programática, o sea, porque esto nos está obligando a adaptarnos, quieras o no. Este, pero fíjate, yo en estos días lancé, casualmente, porque yo creo que el tema está en el ambiente, ¿sabes? O sea, estaba Claro, conversando con claro. estos panas, entonces a raíz de lo que conversé con ellos, yo dije, bueno, en mi perfil profesional, lancé una encuesta y pregunté, mira, ¿qué quieres? O sea, si recibieras una información en una educación, una formación digital, ¿qué te gustaría? Un contenido específico, un contenido con más integral, si te gustaría las cosas con asesoría o sin asesoría, porque también este, estas páginas grandes también, domésticas, estas cosas, tú haces el taller, vale, pero tú nunca tienes contacto con el tallerista, porque ya son tan grandes, o sea, imagínate, mientras yo estoy haciendo un curso, debe haber 150 más igual que yo haciendo el mismo curso, y todos Claro, preguntando. claro, Entonces, claro, totalmente. pero una de las respuestas que me dieron fue que, bueno, sí, la asesoría es necesaria y la interacción con el tutor es necesaria. Ya ahí habría que ver en qué momento y qué cantidad de alumnos y qué tal, porque tendrías que vivir nada más para corregir gente. Claro, Pero me llama la atención también que la necesidad es de contenidos específicos. Cuando yo vengo a una formación y veo que está cambiando eso, porque por lo menos en Venezuela nosotros tenemos que saber hacer de todo. Entonces, como sí. arquitectos tienen que saber hacer cosas que van más allá de la arquitectura, porque si no las hacen, ¿quién te las hace? Y de repente, si necesitas a alguien que te la haga, no lo consigue. Entonces, toca. En Sí, sí, cambio, por estos lados, es más bien lo específico. O sea, si tú aquí dices que hace, que ilustra y que sabes de tipografía, no, es que yo necesito un tipógrafo, no necesito que ilustre. Necesito que sea específico. Entonces, sí. hay una tendencia a nivel profesional y a nivel de contenidos que van hacia lo específico. Ya, bueno, la gente verá qué hará con esos contenidos específicos, pero también tenemos que adaptarnos a lo que está en el entorno. Vale. Listo, 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 Pedro. Pero, ajá, entonces ahora ya como recta final para Ujú. finalizar esta mañana que hemos hablado perfectamente y esto ha sido demasiado aprendizaje. ¿Qué es lo nuevo que trae Pedro? ¿En qué estás trabajando ahorita? Bueno, nada, lo que estoy ahorita es trabajando más, estoy desarrollando más mi parte personal, mi trabajo personal, como lo decía al inicio, tengo una cuenta de Instagram que estoy subiendo, que la tengo descuidada porque también no es que soy muy, muy pegado a esas cosas de estar subiendo todos los días cosas en las redes. Una cuenta que se llama Mat Fotomóvil, que estoy haciendo fotos por Madrid con mi móvil y voy como retratando la ciudad. ¿Vale? Es como un poco de descarga y bueno, estoy tratando de retomar la fotografía, porque en algún momento me gustaba, hice mucha fotografía. Estoy tratando de retomarla, nunca he dejado la caligrafía la sigo haciendo, es mi medio mi terapia antiestrés y el dibujo, entonces quiero experimentar ahorita un poco con la pintura, he estado haciendo propuestas y bocetos, pero nada, yo esas cosas muy poco las muestro. De hecho, quise mandarte algo para que lo vieran, pero no pude, no me salió la cuestión como el material no lo tenía a mano. Entonces, por ahora lo que estoy es tratando de desarrollarme yo, igual complementar más contenido y no dejar de estudiar, porque creo que uno nunca, el diseñador, igual que el arquitecto, siempre tiene que estar pendiente e indagando, buscando, revisando. Bueno, también tengo una ventaja que esta ciudad el arte está por todos lados, hay exposiciones todo el tiempo. Fíjate que por lo menos el año pasado tuve la suerte de verme una exposición de uno de los calígrafos que más me ha marcado
y ver no solamente el trabajo de él, sino ver el trabajo de su esposa, que no lo conocía. Y entonces aparte que era diseñador de tipografía, Edward Saff, ¿vale? Edward Saff, y ver el trabajo de Edward Saff no solamente como diseñador tipográfico, sino como caligráfico y conocer el trabajo de su esposa. O sea, ver los originales, que eso, bueno, ya lleva un tiempo, ¿no? No lo tienes en cualquier momento. Entonces lo que he ido es como tratando de ir complementando y reforzando contenido, y no dejo de leer, no dejo de buscar, siempre estoy metido en las librerías buscando libros de tipografía, aunque de repente tú digas, bueno, pero esto ya yo me lo sé, pero algo debe haber que no te lo sabe, algo, o sea, realmente en este momento lo que estoy es tratando de reforzar muchas más cosas y verlo más, que nunca he visto mi trabajo como un trabajo, siempre lo he visto de una manera muy lúdica, porque eso también se lo decía a mis alumnos, o sea, el diseño no lo puedes ver como una obligación, porque entonces ya no es diseño. Entonces disfrútatelo, haz algo lúdico, haz algo, siempre trata de que hay un juego, de que todo tenga un juego, o sea, porque si tú ves en mi gráfica siempre hay un juego, una doble lectura de semántica en alguna figura. Cuando diseñaba libros, que es lo que más me gusta, los libros, por lo menos yo me basaba en que el libro se convirtiera en un libro objeto, un libro de colección, no solamente transmitir información. Que el libro me pudiera contar y reforzar a la historia del contenido que estaba allí. Y entonces, eso, seguir jugando con el diseño, seguir vacilándome mi diseño, agarrar una hoja de un árbol y ver la biónica del árbol, la estructura que me puede dar las ramas, porque eso me puede servir de biónica para la estructura de alguna otra cosa que vaya a hacer, o una retícula de cualquier otra cosa que vaya a hacer. Y nada, o sea, andar en esto, o sea, y no me cierro nada, o sea, ¿sabes? Excelente, Pedro. Y excelente también como mensaje a los futuros diseñadores, eso que acabas de decir. Hay que divertirse y tiene que verse apasionadamente lo que estás haciendo, porque si no, no hay chiste en el oficio y en la profesión. Hoy hablamos con Pedro sobre su pasión por la letra, hablamos de diseño gráfico, hablamos de tipografía, hablamos de sus referentes que son unos grandes maestros en Venezuela en la materia. Oye, Pedro, estuvo excelente el programa, de verdad. Gracias por la invitación. Conocimos gran parte de lo que está detrás del lettering, de la tipografía y de esa pasión que tienes tú por la letra. Gracias por haber atendido a nuestra convocatoria, Arquitectura de las Ideas y todo lo que está detrás. Recuerden que pueden escucharnos. De verdad, Pedro, un placer haber conversado contigo esta mañana. Te agradecemos de primera mano el haber compartido con nosotros. Recuerden, pueden escucharnos en Google Podcast, Spotify, Apple Podcast y el canal de YouTube. La Arquitectura de las Ideas. Y todo lo que está detrás, suscríbanse, dejen sus comentarios y por favor denle like. Hasta luego. Gracias.